Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día sábado 16 de junio 2018. Los proverbios de Salomón son sabiduría práctica para ser feliz. Y el tema de hoy, basado en proverbios, es la sabiduría del carácter fuerte. Se basa en Proverbios 16:32. Ahora abordamos un proverbio que resulta la reiteración de una enseñanza. Como suele hacerlo este libro, se trata de un asunto vital que merece que lo consideremos de nuevo. Leamos el versículo que nos corresponde ahora y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en la enseñanza que nos propone. Versículo 32 del capítulo 16 de Proverbios dice así: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Paráfrasis. El carácter fuerte es ser lento en llenarse de ira, y esa es la mejor fortaleza de carácter de un ser humano. Tener bajo control nuestros impulsos es mayor autoridad que ser capaz de ganar una guerra. Reflexionemos en las enseñanzas o la enseñanza que nos propone. Repitamos el proverbio: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Se trata de una enseñanza que ya nos ha sido dada en este mismo libro. Otra vez, si se repite, seguramente es porque reviste de una gran importancia por un lado, y por otro, seguramente Dios sabe que se trata de uno de nuestros problemas fundamentales. Y por eso es que tiene que estárnoslo repitiendo para que aprendamos a superar esta circunstancia de nuestra vida. En Proverbios capítulo 15, versículo 29, nos dijo ya el libro de Proverbios: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Se trata de una misma enseñanza que podemos definir de la siguiente manera. Creo que es el capítulo 14, me equivoqué. Pero se trata de una misma enseñanza que podemos definir de la siguiente manera: la sabiduría del dominio propio. Otra vez en este pasaje se usa el modismo hebreo la nariz larga. Me refiero a nuestro proverbio de ahora, 16:32, y del que leímos también del capítulo 14. Se habla de la nariz larga para referirse al hombre paciente que no se enoja fácilmente. En el texto en español está traducido, no dice nariz larga porque no lo entenderíamos, pero está traducido y tiene que ver con la capacidad de no enfurecerse fácilmente. En mi tierra se usa una expresión similar, se dice mecha corta a alguien que se llena de ira fácilmente. Así es que un mecha larga sería alguien que no se llena de ira fácilmente, un nariz larga. Se le llama así al que de inmediato se enciende, mecha corta y explota. La expresión se usa en muchos otros pasajes, esta de nariz larga, pero se traduce quitándole la poesía, porque no lo entenderíamos, y nos da el significado básico: tardo en airarse o paciente, tardarse en airarse o ser paciente. En el Nuevo Testamento se nos da un consejo al respecto. Dice así en Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos ser prontos, veloces para escuchar, lentos para hablar, por eso tenemos una sola boca y dos orejas, dos oídos, pero todavía más lentos, más tardados debemos ser para llenarnos de ira. Aristóteles definía la ira como un deseo acompañado con el dolor para cumplir una venganza. Eso sería ira, un deseo pero acompañado de un gran dolor, con desesperación para cumplir una venganza. En el Nuevo Testamento, Pedro hace una exhortación respecto al crecimiento en esta área de la vida, la de vencer la ira. Por supuesto, leamos ahora este pasaje. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El pasaje habla de diferentes virtudes de la vida cristiana y una de ellas es la paciencia del que no se llena de enojo rápidamente. Primeramente hace una exhortación muy clara a poner diligencia, es decir, aplicarse, esforzarse, ser intencional en el proceso de transformación de la vida. Y poner diligencia significa aplicar todas nuestras energías, y la palabra clave para nuestro tiempo es la que traduce dominio propio. El griego traduce al castellano dominio propio. La palabra literalmente en el hebreo significa tener las riendas uno mismo. Se trata del autocontrol, entonces. No se trata de la ausencia de pasiones o deseos. No se trata de no sentir nada. No se trata de ser un témpano de hielo que no siente nada. No. Se trata de sentir, pero tener bajo sometimiento las pasiones y deseos. ¿Y sometidos a qué? A la razón. Y diríamos nosotros en Cristo, a la fe, por supuesto. Los griegos hablaban de 4 estados del ser humano. Primero, la pasión controlada por la razón.
Segundo, la razón controlada por la pasión. Pero decían de un tercero, la razón y la pasión luchan, pero la pasión gana. Y un cuarto, la razón y la pasión luchan y la razón prevalece. Este último estado es lo que podríamos llamar autocontrol o dominio propio. Porque no sentir nada y solamente ser seres racionales no es la naturaleza del ser humano. O ser un apasionado y no razonar nada tampoco es lo correcto. Hay una lucha entre razón y pasión. Sin embargo, el dominio propio es cuando la razón, por voluntad nuestra, por iniciativa nuestra razón controla la pasión. Así que depende de nuestra nariz, es decir, de nuestra manera de enfrentar las circunstancias y las personas. Seamos sabios y hagamos uso del dominio propio y disfrutemos de la salud integral. El Proverbio 15:18 en Proverbios 15:18 se aborda el mismo tema y nos dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y como podemos ver, se nos presenta la misma enseñanza que en nuestro proverbio de hoy. Podemos definir la enseñanza ahora de la siguiente manera: la sabiduría del tiempo fuera. La sabiduría del tiempo fuera. ¿De qué estoy hablando? En algunos deportes, como en el básquetbol y en el fútbol americano, se puede pedir tiempo fuera. Se trata de un intermedio que se solicita para ponerse de acuerdo para atender a un jugador o simplemente para bajarle la temperatura al otro equipo que nos estaba ganando y enfriar las circunstancias. En el fútbol no existe la posibilidad de pedir un tiempo fuera, aunque últimamente cuando el clima es demasiado extremo, hay mucho calor y los jugadores están deshidratando, el mismo árbitro puede pedir un tiempo fuera y se hace un descanso para que los jugadores se refresquen, tomen agua, etcétera, etcétera. De cualquier manera, en la vida, en ocasiones hay que pedir o hay que tomarnos un tiempo fuera para meditar las cosas, para no apresurar nada. Hay cosas en las que hay que darse prisa, pero hay otras en las que debemos dar un paso a la vez. La ira es una de esas cosas en las que hay que bajarle la velocidad a nuestros sentimientos y apagar nuestras emociones y frenar el fluir de nuestras palabras. En este tema, ser sabio es ser lento. Ser sabio es tomarse un tiempo fuera. El enojo es una llama que provoca grandes incendios y consume familias, comunidades, ciudades enteras. Un hombre de carácter débil que no controla sus reacciones puede causar grandes problemas entre seres humanos. Y déjeme decirle que cuando una persona explota muy fácilmente y dice que tiene carácter fuerte, está equivocado, está equivocada. Carácter fuerte es no enojarse fácilmente. Se cuenta que Alejandro el Grande, quien se reconoce como uno de los más grandes conquistadores, más poderosos hombres de la historia, un día después de una discusión mató a uno de sus mejores amigos en un momento de ira. Podemos decir que era poderoso con su ejército, pero absolutamente débil con sus emociones y sentimientos. En el fútbol, algunos jugadores indispensables para su equipo han sido expulsados y han dejado a su equipo en desventaja por agredir a un contrario en un momento de enojo. Es famosísimo aquel tal Zinedine Zidane que le dio un cabezazo al jugador del equipo contrario y fue expulsado. El mejor jugador, tal vez, que ha tenido el equipo de Francia, dicen algunos. Y se hizo expulsar y dejó su equipo en desventaja por causa de su enojo. En cambio, el que tiene carácter fuerte y sabe controlar sus reacciones no solo impide la contienda, sino que ayuda a apagar los fuegos encendidos por otros. El Señor Jesús habló de estos últimos en una de sus bienaventuranzas cuando dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto está en Mateo 5:9. Podemos resumir las enseñanzas diciendo lo siguiente. Número 1. Dominarse uno mismo es de más valor que dominar a otros. Número 2. Controlar las emociones personales requiere más fuerza que controlar la fuerza de otros por medio del temor. Número 3. El más humilde de los hijos de Dios puede ser más grande, poderoso y digno de honor que los déspotas y autoritarios gobernantes de la historia y de nuestros días. Número 4. El dominio propio es un tesoro que la sabiduría nos ayuda a descubrir. 5. Ser fuerte es una cuestión de carácter y no de política. 6. El poder de dirigir a otros puede ayudar a decir que ganamos una guerra. El poder de controlarse a uno mismo puede evitar las guerras. Y digo que tiene que ver con decir que ganamos la guerra, porque las guerras nadie las gana. Solo hay quien pierde hay quien pierde más y quien pierde menos, pero las guerras siempre se pierden. Y número 7. El proverbio: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es una invitación, es un desafío a tener dominio propio, a tener carácter fuerte. Es decir, es una invitación, un desafío a ser sabios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.